Hola, buenas a todos y a todas. Mi nombre es Adrián Ortega y en este vídeo voy a explicar cómo construir una cartera de inversión adaptada a objetivos específicos, además de otros factores importantes que tenemos que interiorizar en esta PEC 2. Vamos a ver cómo se comportan los distintos activos financieros, cómo usamos la diversificación para reducir riesgos y cómo armamos tres carteras diferentes para cada objetivo. Además de explicar qué son las betas de mercado y cuáles son las principales, y también qué es el gráfico de la frontera eficiente de Markowitz. Activos. Podemos ver que tenemos diferentes tipos de activos, por ejemplo, la renta variable, los bonos, que sería renta fija, materias primas, ya sea cobre, petróleo, etc., Bitcoin, que son criptoactivos, pero en este caso destacamos Bitcoin por ser el más reconocido, el riesgo divisa y el oro, que entraría dentro de materias primas, pero al ser también el más destacado lo ponemos aparte. Claves del comportamiento a largo plazo. Normalmente estos cuatro factores son los más importantes a la hora de hacer una inversión. Tenemos el interés compuesto, que es cuando nosotros reinvertimos el capital que hemos ganado, ya sean dividendos o ganancias, y eso hace como una bola de nieve que vamos ganando a partir de lo que estamos también reinvirtiendo. El tiempo, que es el factor más importante, no sería lo mismo si nosotros hubiéramos invertido en el SP500 hace 200 años que si hace 100 años o 50. La rentabilidad hubiera sido diferente. Después tenemos el riesgo-rentabilidad, que van muy unificadas de la mano. Esto quiere decir que a mayor riesgo normalmente más rentabilidad y al contrario, cuanto menos riesgo, menos rentabilidad. Y por último tendríamos la volatilidad, que sería lo que se mueve en un periodo de tiempo ese activo. Aquí podemos ver un gráfico de más de 200 años, desde 1802 hasta 2023, la actualidad, y podemos ver que si alguien hubiera invertido $10.000 en acciones hace 200 años, habría tenido aproximadamente 2 millones de dólares a día de hoy. Si lo hubiera hecho en bonos, $233.000. Las letras del tesoro, $1.855. El oro solo habría aportado $3,92 y lo más importante, el dólar habría perdido valor, llegando a valer apenas 0,04 céntimos. ¿Qué nos muestra esto? Que a muy largo plazo las acciones son el activo que más rentabilidad genera. Un 6,8% anual en términos reales. Los bonos han ofrecido un 3,5% anual, el oro un 0,6% anual, y entonces, si queremos vencer a la inflación, a los impuestos y a los costes de inversión, las acciones son imprescindibles, dicho de esta manera. Ahora, mirando los últimos 20 años, tenemos la media de rendimiento del SP500 comparado con el Eurostoxx, y podemos ver que el SP500 ha sido el caballo ganador. Podemos ver que ha hecho una rentabilidad del 9,25% y el Eurostoxx 50, que son las 50 mayores empresas de Europa, solo habría hecho un 1,8%. Evidentemente, depende de los años, habría hecho más o menos, pero aquí estamos cogiendo la media de 20 años. Y por otro lado, tenemos también un factor muy importante, la volatilidad, que a media de 20 años podemos ver que se ha movido prácticamente igual, pero el SP500 ha dado mucha más rentabilidad. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que tenemos que ver qué activo nos ofrece mayor rendimiento que otro con la misma volatilidad, ¿no? O menos.
Aquí podemos ver el gráfico de los dos y vemos como claramente el SP500 en rosa ha superado por mucho el otro índice que es el Eurostoxx 50. Podemos ver incluso cómo desde el año 2000 no ha recuperado hasta ahora, 2025. Eso nos está indicando que es muy importante cuándo entrar y cuándo salir. Vale, el comportamiento de bonos gubernamentales y corporativos. Aquí vamos a hacer una comparación entre bonos de Estados Unidos a 10 años y bonos corporativos. Podemos ver que los bonos corporativos han hecho un mayor rendimiento, han obtenido un mayor rendimiento con menos volatilidad que los bonos gubernamentales. Aquí podemos ver el gráfico, ¿no? de que más o menos se mueven a la par, pero los bonos corporativos, al tener mayor riesgo, ofrecen una mayor rentabilidad y podemos ver cómo se dispara. El comportamiento de las materias primas. En este caso hemos hecho la media de rendimiento de 20 años del petróleo, el oro y el cobre y la volatilidad de los mismos. Podemos ver cómo el oro ha rendido mucho más que los demás y que ha también obtenido menos volatilidad que los demás. Eso significa que nos ha ofrecido mayor rentabilidad por menor volatilidad. En cambio, el petróleo nos ha ofrecido menor rentabilidad y mayor volatilidad. Podemos ver cómo ha tenido una media de un 31% de volatilidad en 20 años. Vemos aquí el gráfico cómo el oro claramente se ha disparado en los últimos años por el conflicto de Ucrania y podemos ver que ha sido porque congelaron las cuentas de los BRICS, digamos, y estos países no han confiado en el dólar y ahora mismo están invirtiendo mucho en oro. Han pasado de un 5% de fondo en oro a un 30% incluso. El comportamiento de criptoactivos, en este caso Bitcoin. En el caso de los criptoactivos funcionan bastante diferente ya que asumimos mucha volatilidad y lo que he hecho es poner la media de rendimiento de 10 años y 5 y la media de volatilidad de 10 años y 5 también. Podemos ver cómo nos hubiera dado en 10 años un 212% de rentabilidad, pero una volatilidad de un 420%. Y en 5 años hemos visto un crecimiento de un 115% a un 134% de volatilidad. A corto plazo es menos volátil, pero a largo plazo vemos cómo se mueve muchísimo este activo. Podemos ver los vaivenes que hace durante años y en poco tiempo. Podemos ver el 2021 cómo bajó, después 2022 volvió a subir, volvió a bajar muy fuerte, volvió a subir. Es un activo que es muy inestable. El comportamiento de divisas frente al euro. En este caso es un activo que me gusta mucho, ya que podemos comparar entre muchos tipos de moneda y vemos que en 20 años el euro se hubiera depreciado frente al dólar y frente a los francos suizos. En cambio, con el yen japonés se hubiera apreciado un 0,81%. La volatilidad hubiera sido más alta en el yen japonés y en los demás hubiera sido prácticamente igual. Vemos que tampoco nos da mucha rentabilidad y más si lo usamos mal. Vemos aquí el gráfico
claramente se ha depreciado muchísimo contra el franco suizo y, y se ha apreciado bastante en el yen japonés. Riesgos y beneficios geopolíticos. Actualmente vivimos una serie de tensiones mundiales, las cuales están afectando globalmente al mercado, y entre estos podemos diferenciar tres que son los más importantes. El primero sería Ucrania, que es un conflicto que lleva activo desde ya hace bastantes años, que es un conflicto con Rusia y está desestabilizando Europa, ya que es un conflicto que está muy, muy cerca, ¿no? Digamos. Después tenemos la tensión de China con Taiwán, que hay una tensión estratégica con Estados Unidos y cada vez van apretando más y parece que va a ser un punto que, que vaya a estallar en cualquier momento. Después tenemos Venezuela como tercero, que hay una relación tensa con Estados Unidos por sanciones y política interna. Vemos como Trump está enviando buques y está atacando a lanchas contrabandistas y está enviando muchas tropas de ejército y podemos ver que puede haber un riesgo. También tenemos conflicto en Oriente Medio con Israel y Irán. Ya ha pasado el conflicto, pero está esa tensión con Gaza también. Y después también he señalado Estados Unidos y Europa, que Trump está constantemente detrás de Europa diciendo que lo hacemos muy mal y que las cosas no están yendo como él quiere. Y puede ser que en cualquier momento pueda estallar pues una guerra, no sé, arancelaria o algo más grave. Después también he señalado Japón y Filipinas, que también tienen un poco de tensión con China, ¿no? Ya que al ser potencia mundial y hay esa rivalidad entre ellos, pero lo más importante entre esos tres países sería Taiwán. Previsión positiva de los sectores de Estados Unidos. Personalmente, y basado en la información que he sacado, he visto que la tecnología, la IA, aunque ahora mismo se piense que hay una burbuja y no puede estar subiendo tanto, personalmente creo que sí que va a subir, ya que también hay muchos centros de inteligencia artificial que están parados por no haber suficiente suministro de energía, ya que hace falta energía nuclear y es lo que se está construyendo ahora. Entonces, cuando esa energía nuclear llegue, va a poder haber oferta y demanda y va a poder estar activo. Entonces, va a subir, digamos. Y eso y por eso está en el top 1 de los tres sectores que mejor creo que lo harán. En segundo lugar tenemos la defensa, que este año ha ido increíblemente bien, ya sea por el conflicto de Ucrania, como las tensiones que están habiendo, como los gastos que quiere implementar Trump. Y por tercer lugar tenemos la energía, que va muy relacionada con la tecnología, ¿no? Esa energía nuclear, de inteligencia artificial. Vemos que son tres sectores que van muy atados de la mano. Es como si se cogieran los tres, ¿no? Ya que también tenemos en defensa acciones como Palantir, que utilizan energía, tecnología. Van muy atadas de la mano y creemos que puede ser los sectores que suban mucho más que este año, el año que viene. Sectores beneficiados por el mandato de Trump. Aquí podemos ver los tres sectores y por qué tendrían que subir. Podemos ver como hay mucha demanda por IA y eso implica que estos tres sectores se muevan muchísimo más y Trump apoya estos sectores, digamos.
Por ejemplo, en defensa podemos ver que hay un presupuesto muy grande, que ha aprobado muchos planes para 2026 y quiere implementar muchos centros de datos. Aquí he recopilado el gasto militar mundial y podemos ver cómo Estados Unidos está muy por encima de los otros países, que sería la Unión Europea, y duplica y triplica el gasto militar de China. Lo triplica. También podemos ver lo que se ha gastado en 2024, que fueron 997 billones, y de China hubo una estimación de 314 billones. También ha triplicado. Y podemos ver cómo del 2023 al 24 hubo un gasto de un 5,7%, y del 2015 al 2024 un 19%. Podemos ver que está incrementando en los gráficos. Entonces es un motivo para suponer que va a seguir subiendo hasta que dure la guerra con Ucrania, que puede ser que después baje. Gasto e inversiones en tecnología. Podemos ver aquí que las empresas grandes como Microsoft, Apple, Nvidia están gastando mucho dinero en infraestructura, principalmente fábricas de datos y fábricas de servidores. Y podemos ver también el valor del mercado tecnológico de Estados Unidos, la segmentación del mercado tecnológico, la capitalización del mercado. Podemos ver entonces cómo se está invirtiendo mucho dinero en inteligencia artificial, y evidentemente ese dinero tendrá una repercusión cuando empiecen a funcionar bien sus infraestructuras de IA. Podemos ver como los principales sectores que más dinero generan y que tienen más participación es el software y servicios, hardware, semiconductores, telecomunicaciones, ciberseguridad, y los otros estarían en un 6%. Producción de energía de Estados Unidos. Aquí podemos ver cómo la energía renovable también ha subido bastante. El gas natural se espera que suba también a 2029. Y podemos ver cómo las plantas nucleares se disparan y llegan como a muchísimo más rendimiento esperado de 2030 a 2035 y más. Podemos ver también la evolución de los distintos tipos de energía, y la producción, ya sería gas natural, petróleo crudo, gas natural líquido, renovables, etc. La previsión negativa de sectores de Estados Unidos. En este caso, he escogido estos tres sectores por diferentes motivos. Small caps tienen pocas ayudas y ya hay muchos sectores grandes, con grandes empresas, la gente tiene miedo y se espera bastante bajada. Este año ya han ido mal. Retail, el real estate, y ahora veremos el porqué de cada una. Vemos que real estate, inmobiliaria, tiene unos costes muy elevados. Hay mucha vacancia en oficinas que incluso el gobierno está vendiendo. Entonces tienen mucha deuda pendiente, y eso según mi opinión, va a seguir así, ya que se espera que bajen tipos, pero no se sabe del todo cierto. Retail,
hay una colapsación del mercado, ya que hay poco consumo y las cadenas de suministro están rotas. Y digamos que es más retail de empresas pequeñas, ya que se está vendiendo más por Amazon y otras empresas de Internet. Y por último teníamos las small caps que hemos comentado antes, que les han aplicado más aranceles, están haciendo despidos masivos, han perdido ventas y no acaban de subir la cabeza. En el retail también incorporamos los aranceles, ¿no? Y todos estos no beneficios serían por el mandato de Trump, ya que los aranceles, los costes y, y todo esto está relacionado. Bueno, aquí podemos ver cómo este año también las 250 compañías más pequeñas han caído un menos 2,8%, mientras que las 25 mayores compañías han subido un 22,7% de media. Podemos ver también cómo el crecimiento esperado de las ventas por e-commerce se dispara en 2026 también. Y también podemos ver las vacancias en las oficinas, de cómo ha aumentado desde el 2017 al 2025, la actualidad. Podemos ver cómo se está cambiando a la gente por IA. Las betas de mercado, ¿qué son y cuáles son las principales? Las betas de mercado son la medida de la volatilidad o riesgo de una acción o de una cartera en relación al mercado o a un índice de referencia. Es decir, la beta mide cuánto se mueve un sector o acción respecto al índice principal, ¿no? Comparado con aquello que queremos medir. A mayor beta, mayor riesgo o riesgo de mercado, y al contrario, a menor beta, menos riesgo. Podemos ver que beta igual a 1 se mueve igual que el mercado. Beta más de 1 es más volátil que el mercado, y beta menos de 1 es más estable que el mercado. Vale. El cuadro de beta del SP500. Podemos ver cómo la beta del SP500 parte de 1, ¿no? Entonces podemos ver los diferentes empresas, sectores, qué beta tienen. Pues podemos ver, por ejemplo, que la energía tiene una beta de 1,50, que nos indica que como la beta es mayor de 1 y la duplica prácticamente, ¿no? Es la mitad de 1, entonces es mucho más volátil e inestable. Podemos ver que los sectores con una beta superior a 1, ya sean consumo discrecional, materiales, industriales, finanzas, tecnología, son mucho más volátiles que el índice principal. Y esto significa que reaccionan de forma más brusca e intensa a los movimientos del mercado, ya que dependen en mayor medida del ciclo económico. Por el contrario, podemos ver cómo los sectores como consumo básico, salud, real estate y utilities tienen betas inferiores a 1. Presentan un comportamiento más defensivo y con menos cambios bruscos porque su demanda es más estable, incluso en periodos de incertidumbre, ¿no? Ahora, por ejemplo, se piensa que hay una burbuja con esto de la IA y empieza a bajar. Y luego dicen, no hay burbuja, empieza a subir. Y esto sería que tienen una beta mucho más alta, estos activos. ¿Qué es el gráfico de la frontera eficiente de Markowitz? El gráfico de la frontera eficiente de Markowitz es una herramienta de la teoría moderna de carteras que sirve para mostrar la relación entre riesgo y rentabilidad de distintas carteras de inversión. Aquí podemos ver la rentabilidad a largo plazo de los diferentes activos SP500, letras del Tesoro a 3 meses, bonos a 10 años, bonos corporativos BAA, inmobiliario y oro. Podemos ver cómo el SP500 ofrece más rentabilidad
por más riesgo. Y el oro ha ofrecido menos rentabilidad por mayor riesgo. Entonces aquí esta herramienta nos sirve para ver, vale, ¿yo qué activo cogería? Entonces cogería el SP500 en comparación con el oro porque ha dado más rentabilidad y ha tenido menos riesgo. Y así con los demás activos. Aquí también lo hemos hecho de los últimos 20 años. Y aquí lo hemos hecho con la perspectiva que tenemos a un año. Lo que pensamos que pasará de aquí a un año. Podemos ver cómo el SP500 sigue siendo el ganador y el oro lo sigue por detrás. Vale. Creación de carteras con distintos objetivos. Ahora tenemos 3 tipos de cartera con distintos objetivos. Y la primera nos ha ofrecido un 2,95% de rentabilidad. La segunda, que es a medio plazo, nos ha ofrecido un 4,43% de rentabilidad. Y la tercera nos ofrece una rentabilidad de un 6,2% a largo plazo. La cartera a corto plazo. La cartera a corto plazo, su objetivo principal será comprarle una casa a la hija del inversor y quiere invertir 500.000 euros. Esos 500.000 euros no quiere arriesgarlos y quiere una volatilidad del 0% prácticamente. Entonces lo que hemos hecho ha sido ponerlo todo en renta fija, que sería fondo monetario el 50%, letras del tesoro a 3 meses un 30%, que también nos ofrecería liquidez, y cuenta remunerada un 20%. 100.000 euros cubiertos, con un 0% de volatilidad, y los puede tener en cualquier momento. La cartera a medio plazo. Durante los 5 años previos a la jubilación, la cartera tiene como objetivo hacer crecer el capital, manteniendo un riesgo moderado, ya que el cliente no lo necesitará, no necesita el dinero inmediatamente. Y una vez alcanzada la jubilación, pasaremos de la acumulación de capital a la generación de rentas periódicas, que serán aproximadamente unos 5.000 euros mensuales. A partir de ese momento, la cartera se reestructurará y irá a un mayor peso en renta fija y activos generadores de flujo de caja, como bonos y fondos, y reducción de la renta variable orientada al crecimiento, incorporación de fondos de renta y estrategias de dividendos para que pueda seguir obteniendo liquidez aparte de esos 5.000 euros y manteniendo una pequeña exposición al oro como elemento amortiguador. La cartera de los 5 años previos a la jubilación sería bonos corporativos, investment grade, bonos de Estados Unidos a 10 años, cuenta remunerada al un 5%, que nos ofrece una rentabilidad de un 3%, fondos mixtos, el SP500 más MSCI y el oro un 10%. Es una cartera que creo que está muy bien combinada, que nos ofrece rentabilidad y poca volatilidad, y que nos da un resultado de 44.250 euros anuales. La cartera a largo plazo prioriza la renta variable y con especial mucho peso en Estados Unidos para maximizar el crecimiento real del capital. Por otra parte, también tenemos gran parte en materias primas que esperamos un gran rendimiento y tienen descorrelación con los demás activos. Finalmente optamos por una pequeña parte de renta fija aportando diversificación y estabilidad a la cartera. Vale, uso de fondos de inversión. Antes de la jubilación, fondos de renta fija, investment grade, fondos mixtos moderados, fondos de renta variable global y fondo monetario. Y a partir de la jubilación, como hemos dicho, bonos directos para asegurar cupones estables, como dividendos, fondos de renta, fondos de dividendos, que hemos dicho, y otros productos generadores de flujo periódico.
es decir, más renta variable. Suposiciones utilizadas para estas carteras: el horizonte temporal, las rentabilidades realistas, la diversificación y descorrelación entre activos, la reestructuración progresiva de la cartera, de cuando alcance la jubilación, que tendremos que incluir más renta variable, fondos que nos den dividendos, etc. Y expectativas de tipos bajos. Aquí hemos puesto la webgrafía de donde hemos sacado todos los recursos. Y esto sería todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que os haya gustado.